Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Al Fresco, nuestro tercer episodio. Y hoy vamos a hablar, como no puede ser de otra manera, en el marco de la semana del 8 de marzo, de igualdad, de feminismo. Y lo voy a hacer pues con mi compañero de baile, Javi, ¿qué tal? Hola Irene, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de cuándo la gente lo quiera ver. Sí, esto es lo que tienen los podcasts, que no sabemos cuándo la gente lo ve. ¿Cómo andas? Pues bien, estamos bien y hoy vamos a hablar de un tema interesante, ¿no? Porque en el 8M yo creo que es necesario también hablarlo desde una óptica extremeña, ¿no? Sí, yo creo que es interesante hablarlo desde la periferia, desde los territorios más alejados, y es interesante hacer también un poco de retrospectiva de dónde venimos y hacia dónde queremos caminar. Yo creo que la legislatura pasada con el Ministerio de Igualdad se dieron pasos adelante muy importantes, muy valientes y que van a hacer historia, porque nos puso, por así decirlo, a la vanguardia de los derechos feministas de todo el mundo. Nuestro país consiguió tener reconocimiento internacional por las políticas feministas que se estaban llevando a cabo. Pero también es verdad que cuanto más avanzamos en feminismo, más reacción hay. Y lo hemos visto con los ataques al ministerio, a las compañeras que estaban en el ministerio, y ataques que han sido una demostración absolutamente de cómo todo lo que viene a ser conseguir derechos para las mujeres siempre están en cuestión. Y siempre las leyes se hacen mal y siempre son poco oportunas. Y yo creo que el Ministerio de Igualdad de Irene Montero pues consiguió incomodar, y es muy importante incomodar cuando lo que estamos hablando es de arrancar privilegios frente a ganar derechos para las mujeres. Con lo cual se hicieron cosas muy positivas. Estamos hablando de la ley del solo sí es sí, que tuvo una campaña de desprestigio absoluta por parte de todos los poderes del Estado, desde el político, el mediático, el judicial, sobre todo el judicial, pero que ha demostrado con el tiempo, con el caso Alves, ¿no?, por ejemplo, el consentimiento, cómo poner el consentimiento en el centro ha hecho que esta persona, que seguramente hace unos años hubiera quedado absolutamente impune, pues ahora mismo tenga una pena de cárcel y bueno, que haya hecho también pedagogía sobre lo que supone el consentimiento. Y bueno, avanzar, por ejemplo, en temas como el de la corresponsabilidad, porque cuando se habla de conciliación, yo creo que recae siempre el peso de los cuidados en el sujeto mujer. Y hablar de corresponsabilidad creo que es más adecuado, ¿no? Porque nos pone a ambos en el lugar que corresponde hacia los cuidados. Y es que los hombres sois tan corresponsables como nosotras de los cuidados familiares. Entonces, avanzar hacia los permisos igualitarios entre hombres y mujeres es algo muy importante. Es verdad que las mujeres somos las que gestamos, con lo cual es lógico en un primer momento que nosotras tuviéramos un permiso mayor. Pero viendo que eso era un obstáculo tremendo para acceder al mercado laboral, pues me parece estupendo que hombres y mujeres tengan el mismo permiso, porque así supone que tanto unos como otros van a tener que corresponsabilizarse de esos primeros cuidados. Pero Irene, también estamos viendo que todos esos progresos que vemos en el feminismo, que aprieta para que se avancen derechos para las mujeres y para la igualdad, que no solo afecta a las mujeres, sino también a los hombres, ¿no?, en la deconstrucción de los hombres, todo eso trae también retrocesos incluso, o reacción, mejor dicho, ¿no? Y para eso hemos traído algunos vídeos que os vamos a enseñar ahora de cómo el antifeminismo empieza a calar en redes sociales como TikTok y se genera ese clima de reacción antifeminista. Vamos a ver algunos de esos ejemplos. Y los hombres desaparecemos del mundo, como hemos visto varios vídeos, que es que no lo hemos descargado porque lo pondría, de que le preguntan a pibas: ¿qué haríais si desaparecieran los hombres del mundo? ¿Y a qué pibas? No sé, pibas random de la calle, joder. Ojo, la piba dice: no, estaría mucho más tranquilo, estaría mucho más feliz. Yo creo que os moriríais de hambre en 2 meses. ¿De hambre? De hambre. El instinto de supervivencia es el mayor instinto que existe. O sea, vale, sí, ¿y quién va a conducir los camiones? ¿Tú te crees que la comida llega al supermercado sola?
La cuestión es que ya el feminismo no se centra en la igualdad de derechos, el feminismo se centra en igualdad de resultados. Entonces, lo que no podéis conseguir por vuestros propios medios lo pretendéis conseguir a través de cuotas y a través de privilegios. Una mujer hoy en día ve a un hombre simplemente como un objeto, como una billetera. ¿Y qué quieren hacer? Simplemente ven una cena gratis, un almuerzo gratis y por eso aceptan invitaciones. Quieren aprovecharse de los recursos de los hombres y hay muchos hombres que son tan tontos que aceptan que las mujeres los manipulen y no den lo que ellos quieren obtener. Ir por la calle y decirme a mi guapa, no sé qué, eso no es expresar. O sea, decirte mi opinión no es expresar mi opinión. No, porque tú a mí no me conoces de nada y tú no me tienes que decir a mí por la calle si voy caminando, si soy guapa, si soy fea, si soy no sé qué, si soy no sé cuándo. Son dos cosas totalmente diferentes. La libertad de expresión a esto de lo que estamos hablando. ¿Y en base a qué dices tú, o en base a qué afirmas tú, que yo no puedo decir las cosas que a mí me apetezcan? ¿Os consideráis feministas? El feminismo de antes sí, el de ahora no. ¿Por qué el de antes sí y el de ahora no? Porque ahora está ya siendo más embrismo. ¿Embrismo? ¿Por qué? Porque están poniendo a la mujer por encima del hombre en casi todo. Pues obviamente no voy a querer mantener el tipo de mujer que hay hoy en día. Las mujeres que habían antes pues eran más femeninas, más respetables. Ahora parece que no se están respetando a sí mismas. Y normal que yo no quiera. Yo tampoco voy a querer mantener a la mujer media hoy en día. Es normal. Bueno, pues después de ver estos ejemplos, ¿no? De hombres que cuestionan que haya desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Que preguntan a las mujeres, las abordan por la calle poniendo en cuestión de cuáles son los privilegios de los hombres y que digan, oye, ¿y tú por qué crees que hay desigualdad? ¿O por qué a las mujeres se les trata de forma desigual? ¿O se trata a las mujeres, como hemos visto en los vídeos, como si fueran objetos, ¿no? Objetos que pueden poseer y que eso es como la punta del iceberg de lo que pueden llegar a hacer ciertos hombres con ese tipo de ideología, porque esto es una ideología dentro del patriarcado, ¿no? Que es una reacción, ¿no? Y de lo que pueden llegar a hacer. Y yo, aprovechando que es 8 de marzo, le he dado un vistazo a los medios de comunicación de Extremadura y solo lo que llevamos de 2024, fijaos que han salido, de momento, 5 noticias de condenas de abusos sexuales, solo lo que llevamos de 2024 en Extremadura, solo en 2 meses de lo que se ha publicado y ojo por de lo que no se habrá publicado, ¿no? Voy a citar a los titulares de lo que dicen, ¿no? Condenado un hombre de 77 años por abusar de una niña de 8. 9 años de prisión para el acusado de abusar de su sobrina de 5 años en Badajoz. Juzgan en Badajoz a un hombre por abusos sexuales a su novio menor de edad. 6 meses de prisión para un hombre que intentó agredir sexualmente a su expareja en Badajoz. Y la última que hemos conocido, que no es de hace mucho, que el concejal de Vox en Badajoz ha sido condenado por amenaza en el ámbito de violencia sobre la mujer hace oficial su renuncia, ¿no? Eso solo hablando de condenas, pero es que también tenemos abusos sexuales en 2024 y han salido 2 noticias, en lo que una al mes de media en Extremadura, de casos denunciados, porque luego hay muchos casos de abusos sexuales en Extremadura que para que luego haya estos tiktokers, ¿no? O como se les quiera llamar, diciendo que no existe desigualdad o que las mujeres no corren peligro. Bueno, pues tenemos una noticia que dice que ha habido un detenido de 23 años por una presunta agresión en el carnaval de Badajoz y la otra que un joven de 28 años también ha pasado a disposición judicial por agresión sexual en Don Benito. Pero es que no solo eso, sino que también en Extremadura a día de hoy hay trata de mujeres. Y sin ir más lejos, esta semana, este lunes, ha salido una noticia que dice: liberadas 2 mujeres explotadas sexualmente en un club de alterne y en una casa de citas de Badajoz. Y ahora yo les digo a esos youtubers o a esos tiktokers, a esos hombres que... Hombres con N y con V. Exacto, que igual si se lo dice un hombre cis hetero como yo, pues a lo mejor me hacen más caso que si fuera y propietario, una mujer, ¿no? Cis hetero y propietario de un piso. Lo dejo por aquí por si acaso alguna... Tú deja ahí tu pincelada a cada programa, deja algo, ¿no? No, ahora en serio, pues... voy a dar tres datos para desmontar ese discurso que hay en redes antifeminista de que no hay desigualdad, de que el feminismo es embrismo, de que lo que queremos es que las mujeres al final tengan más derechos que los hombres. Pues vamos a dar 3 datos solo de Extremadura. Las mujeres ganan en Extremadura casi 3.000 euros menos que los hombres al año. El Servicio Extremeño de Salud sigue sin practicar abortos en el primer año de la ley que derivó a 1.171 mujeres. Y otro dato más, el ingreso mínimo vital en Extremadura a día de hoy lo cobran unas 60.000 personas. Pues 32.000 personas, o sea, más mujeres que hombres, 32.000 mujeres cobran el ingreso mínimo vital frente a 28.000. Por lo tanto, significa que eso tiene rostro de mujer, la pobreza en Extremadura. Yo no sé estos tiktokers de qué realidad hablan, Irene. Dato mata relato, Javi.
Y está claro que cuando se conocen los datos reales y no los datos que se inventan fundaciones claramente machistas y defensoras del patriarcado, pues la realidad que esconde es que la pobreza tiene rostro de mujer, el desempleo tiene rostro de mujer, los cuidados tienen rostro de mujer y las violencias también. Y esos datos que has dicho son la punta del iceberg. ¿Cuántas mujeres habrá en situación de trata ahora mismo en Extremadura? ¿Cuántas en España que no conocemos y que no pueden a lo mejor alzar su voz? ¿O cuántas mujeres están siendo maltratadas por sus parejas o exparejas? ¿O están siendo maltratadas a través de sus hijos, a través de la violencia vicaria? Es que todas las violencias que nos acechan a las mujeres son muchas, variadas, y todas tienen una raíz común. Y se llama este sistema patriarcal que nos considera pues que tenemos menos derechos. Como los vídeos estos, ¿no? Al final, si consideras que una mujer es un objeto, puedes llegar a comprarla a través de la prostitución, o puedes llegar a todo tipo de violencias que se da contra las mujeres, porque se está legitimando. Es una nueva forma de opresión y de patriarcado adaptado a las redes sociales para los más jóvenes, que luego vemos como hay retroceso entre los hombres jóvenes. Estamos hablando de hombres, pero es que también ese discurso también por desgracia, puede empezar a calar entre las mujeres, como hemos visto en algún vídeo. Es verdad que dicen que el feminismo el feminismo como que nos conviene a todos, ¿no? Porque a las mujeres obviamente tener mismos derechos que los hombres, pues es obvio, pero que a los hombres también. Pero yo creo que realmente el feminismo para los hombres es una putada, porque os hace desprenderos de muchos privilegios. De construirse no es fácil. Exacto, de construirse no es fácil. Y asumir que tú tienes más privilegios como hombre, tampoco. Entonces, no es tan deseable una sociedad feminista cuando estamos partiendo de que hay algunos que tienen privilegios y otros no. Pero sí que es una sociedad más justa, más democrática, y creo que es por donde tenemos que ir, claramente. Bueno, yo me voy, Irene, y te dejo con nuestra invitada de hoy, ¿no? Que tendrá muchas ganas de hablar con ella. Pues sí, vamos a tener una invitada muy especial. Ahora os la presento, pero creo que es importante que cuando hablamos también de mujeres hagamos un esfuerzo por estudiar la historia de las invisibles, de las mujeres que no salen en los libros, pero que construyeron nuestra historia con su tenacidad, y muchas dieron la vida por sus ideas. Bueno, pues estamos con Desiré Rodríguez Martínez. Hola, Desiré, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Desiré es doctora por la Universidad Autónoma de Alcalá de Henares en estudios interdisciplinares de género. Sí. Además, con una tesis sobre la represión franquista en Cáceres con una perspectiva de género. Qué tema tan interesante. Hoy queríamos hablar con Desiré precisamente de la historia de las invisibles entre las invisibles. Algunos 8 de marzo, los grupos de compañeras de las plataformas han hecho una acción que era la de cambiar los nombres de las calles por el nombre de mujeres extremeñas referentes, pero la verdad es que hay muchas historias de mujeres que no son nada conocidas, que son absolutamente invisibles, que dieron algunas su vida por sus ideales, y que personas como tú, Desiré, hayáis estado investigando y descubriendo esas vidas, pues es, interesantísimo. Y hoy, en este programa que hemos hecho un poco al calor de la semana del 8 de marzo, pues queríamos hablar de esas mujeres, porque no hay nada como conocer de dónde venimos, ¿no? Para seguir avanzando. Para saber quiénes somos. Claro. Así es, sí. Pues cuéntanos esas historias. Yo sé que hay una en especial que además es como tu círculo, ¿no? Se cierra el círculo. Se cerró el círculo con ella, sí, efectivamente. Bueno, pues mi investigación es sobre justicia militar y, pues yo decidí centrarla en los estudios de género, porque me parecía interesante sacar datos cuantitativos y sobre todo también cualitativos de lo que supuso la represión sobre las mujeres. Y pues mi pasión empezó con las figuras de las 13 rosas rojas, que todos conocemos, y con una carta que Julia Conesa pues escribió a su madre desde la cárcel de Ventas. Esa carta a mí me hizo
querer saber un poquito más y querer recuperar los nombres de las mujeres extremeñas. Empecé con la idea de que fueran todas las extremeñas. Me di cuenta del trabajo que eso suponía y me centré solo en la provincia de Cáceres. Investigando sobre esta tesis, ya finalizando y dando por cierre, me encuentro con una mujer que para mí, lo que tú has dicho, ha supuesto el cierre de ese círculo, porque es una mujer muy interesante su historia. Su historia empieza en un expediente del pueblo de Almaraz, que es el pueblo del que soy yo, y investigando en ese expediente me encuentro una mujer que se llama Crispina Moreno. Era una activista política, daba mítines sobre feminismo, sobre comunismo, sobre amor libre en la Casa del Pueblo. Y yo buscando Crispina Moreno no la encontraba por ningún lado. Y un día en una velada entre amigos, pues Rodrigo, un amigo de allí del pueblo, me dice, pues Desiré, yo tengo una historia muy interesante de un familiar mío que se llamaba Agripina Moreno y era amiga de Dolores Ibárruri. Y yo enseguida pues hice, Crispina, Agripina, debe ser la misma persona. Que se haya confundido el nombre en algún momento, ¿no? En el expediente venía Crispina Moreno, pero yo no encontraba nada. Y entonces encontré el expediente de Agripina Moreno Fernández. Esta mujer hubiese sido rarísimo dar con ella porque no estaba en el Fondo de Extremadura, del Fondo de Justicia Militar del Archivo General Histórico de la Defensa. Estaba en otro fondo, en el Fondo Madrid, porque esta mujer pasó Consejo de Guerra en Madrid, Consejo de Guerra Permanente número 8. Y bueno, pues cuando di con ella y empecé a tirar del hilo y a investigar sobre la historia de esta mujer, pues resulta que esta mujer fue compañera de las 13 Rosas Rojas y fue quien acompañó junto con Aurora Rodríguez, otra presa, a las 13 Rosas a Capilla la madrugada del 5 de agosto del 39, cuando ellas fueron fusiladas. Y esto aparece en el libro de memoria que la pasionaria, que Dolores Ibárruri escribió en el año 77. Y pues si me permites os leo la carta que... Sí, porque dénosla. Ahí, bueno, pues eso, que para mí fue muy interesante conocer a Agripina y además saber que Agripina pues era de mi pueblo, era de Almaraz. Bueno, ella le escribe a Dolores: hace muchos años llevo guardando en el corazón un mensaje para ti, un mensaje muy triste. Creí muchas veces que no llegaría a cumplir esta misión que me encomendaron 14 muchachas. Se trataba de las 13 Rosas y de otra camarada llamada Anita. Un triste día del mes de julio del 39 llegaba a la cárcel de Ventas un grupo de muchachas, casi niñas. Una de ellas, Pilar Bueno, me contó que venía destrozada de las palizas y torturas que sufrieron. Un doloroso e inolvidable 4 de julio llegó la noticia de que entrarían en capilla. Y así fue, tocaron a silencio. Las muchachas se colocaron los mejores vestidos que tenían. Al verlas tan serenas, tan firmes y hermosas ante nosotras, se agitaban, y cada minuto que transcurría sentíamos deseos de acompañarlas hasta el fin de sus vidas. Se las llevaron finalmente el 5 de agosto. Todas estábamos muy nerviosas por no poder volver a verlas, pero ese día nos llamaron a Aurora Rodríguez y a mí. Nos autorizaban a despedirnos de ellas. Cuando entramos en capilla, estaban esperándonos de pie y en fila. Me acerqué a la primera, Pilar Bueno. Nos besamos sin decir palabra. Después me tomó las manos y me dijo: camarada Agripina, si tienes la suerte de salvarte, cuídate y vive para que nos hagáis justicia. Somos inocentes, y si algún día ves a nuestra Dolores, le dices que moriremos como dignas discípulas suyas. Carmen Bueno me decía: me van a fusilar con mi hermano. Lo siento por mi querida madre. Somos inocentes, nos matan porque somos comunistas. Juana Lafite, de 18 años, huérfana de un militar de alta graduación, nos encargó dijéramos al partido y a las JSU que morían dejando bien alta la bandera roja. Una jovencita, apellidada Conesa, exclamaba: moriremos como comunistas, no permitiremos que nos vendan los ojos, nos matarán de cara a nuestros asesinos, somos inocentes. Mari era hija de un guardia civil. Se dio la coincidencia de que cuando llegó al pelotón de ejecución a la cárcel, el jefe de este se dio cuenta de que entre el grupo que iba a ser fusilado estaba la hija de un guardia que componía el pelotón. Rápidamente fue sustituido.
Decida a la juventud y al partido que sigan luchando fuertemente unidos y que no nos olviden, nos encargó la pequeña Mari. De Dionisa, dirigente de las JSU, no pudimos despedirnos. Anita era profesora, lo mismo que su marido, ambos muy jóvenes. Antes de ser fusilados dejaron este mensaje: nos matan, pero nunca podrán destruir nuestras ideas que transformarán el mundo. Cuando nos retiramos de tan desgarradora despedida, se unieron a nosotros dos buenas amigas, Matilde Barranqué y Pura de la Aldea. Esta última te conocía mucho de los tiempos en que tú estuviste detenida en las ventas durante la República. Me dijo que se hizo comunista por tu ejemplo y conducta en la cárcel. Al fusilamiento de nuestras jóvenes camaradas asistió una oficiala de prisiones que era monja teresiana. Cuando regresó de presenciar aquel crimen, parecía otra persona. Pasó a la galería y empezó a contar a las presas todo lo que había visto. Las muchachas no se dejaron vendar los ojos, murieron a cada descubierta mirando al pelotón. Pilar Bueno, con el puño en alto, murió gritando: ¡viva la Juventud Socialista Unificada! Anita no murió de los primeros disparos y exclamó: matadme, criminales, no me enterréis viva. La monja entregó a María Lafite, hermana de Joaquinita, que también se hallaba presa, la cinta que adornaba el cabello de la fusilada. Pronto se vio en la cárcel una reacción por tanta crueldad. Para todas las mujeres de la prisión fue un duro golpe. Muy temprano, al día siguiente, llegó a mi celda una compañera de las Juventudes Libertarias, que era poetisa y traía una cuartilla de papel en la mano. Llorando, me leyó la primera poesía que se ha escrito sobre nuestros inolvidables 13 rosas, así las llamó ella. Querida camarada Dolores, después de realizado este trabajo me siento muy tranquila. Puedo decir a nuestro Partido Comunista y Juventudes, misión cumplida. Un fraternal saludo a Agripina Moreno, el 1 de julio del 77. La verdad que es una carta muy impactante, que relata, claro, pues los momentos finales de un símbolo que fue, como fueron las 13 rosas, que tampoco sabemos muy bien por qué fue tan importante, porque como ellas habría muchas, hubo ¿no? muchas otras mujeres, sí. Las 13 rosas se revaloriza su figura, también la carta que Julia Conesa escribe a su madre. La madre pues intentó que indultaran a su hija y a todas las demás jóvenes y no lo consiguieron, pero igual que las 13 rosas hubo muchas rosas, en Extremadura también las hubo. Pues tu trabajo hace justicia a esa última frase que Julia Conesa escribe a su madre cuando dice que mi nombre no se borre la historia, porque este trabajo pues hace que precisamente ni su nombre ni el de tantas otras, ¿no? Sí. Que estuvieron también luchando por sus ideales contra el franquismo se borre. Se las conozca, sí. De hecho, la tesis está estructurada por partidos judiciales, pueblo a pueblo, y en cada pueblo pues están los nombres recuperados de esas mujeres para que si sus familiares quieren recuperar sus nombres y saber quiénes eran, puedan saber de ellas. De hecho, muchos familiares se han puesto en contacto ya conmigo para mandarles los expedientes y contarles un poco de sus familiares. Agripina además acabó sus días en Garbín de la Jara, sí, en un pueblo de la Jara cacereña. Sí, Agripina fue condenada a 20 años de reclusión mayor, fue presa en Las Ventas, durante ese tiempo fue cuando conoció las 13 rosas, luego pasó a Saturrarán, que era una cárcel peligrosa, era una cárcel de mujeres peligrosas llamaban, sí. Era una de las peores cárceles que hubo en España. Y luego ya recibió una conmutación en el año 43, la conmutaron su pena, pero ella ya había recibido un indulto, pero lo tenía con destierro. Eso era muy normal, casi ninguna volvían a sus pueblos de origen. Entonces Agripina ni regresó a Almaraz ni regresó a Madrid, estuvo en Garbín de la Jara. Allí terminó sus días. Pues nada, vas a tener que seguir ahí. Hay que seguir investigando sobre Agripina, sí. En esa siguiente fase de su vida. Sí, sí, saber qué fue de ella, de Juan Galindo, su marido, que estuvo en un campo de concentración y bueno, sí, es una historia muy interesante. Pero hay otras historias de mujeres, ¿no?, que también has seguido la pista, que no tienen que ver tanto con las mujeres que estuvieron presas mucho tiempo,
sino que mujeres, bueno, que también en este caso sí, también estuvieron presas, pero que, bueno, pues... logró mimetizarse. Se mimetizaron, ¿no? con el sistema. El nuevo ideario. Cuéntanos esa otra mujer. Esa otra historia también curiosa, sí. Bueno, pues esto fue en un expediente de Villanueva de la Vera. Encuentro una mujer, había varias mujeres, y una de ellas se llamaba María Vila Hernández. Y a mí su nombre me quería sonar mucho, sobre todo el apellido me quería sonar. Y es que investigando en la tesis, pues había dado con los catedráticos que habían sido fusilados durante el franquismo, y uno de ellos se llamaba Salvador Vila Hernández. Y claro, me parecía que raro, ¿no? Un catedrático de la Universidad de Granada, fusilado en Biznar, tenía relación con una mujer de Villanueva de la Vera. Y efectivamente, pues sí que tenía relación, era su hermana. María Vila Hernández era hermana del rector fusilado Salvador Vila Hernández. Y sí, bueno, también es una historia muy interesante porque toda la familia Vila Hernández veranea es una familia de Salamanca. Ellos son de Salamanca, eran 4 hermanos, las 3 hermanas eran maestras, estudiaron magisterio y ejercieron el magisterio, y Salvador Vila estudia Derecho, su padre es abogado, entonces un poco por tradición él estudia Derecho, y luego estudia Filosofía y Letras. Salvador, con una beca, se va a estudiar a Berlín. Allí conoce a quien va a ser su mujer, que se llama Gerda Leindorfer, que era una joven que estudiaba lenguas modernas en la Universidad de Berlín. El matrimonio regresa a España. A él le dan la cátedra de estudios islámicos, creo que es, en Granada, se van para allá. Y mientras tanto, María, en el año 28, la dan como destino de su magisterio Villanueva de la Vera. Y allí conoce a quien va a ser su marido, que es oriundo de allí, de Villanueva. Trabajaba en el Banco Hispanoamericano y bueno, vendía y compraba productos de la tierra y tal. Bueno, y ella allí es muy feliz, pero los veranos los pasa en Salamanca, junto con toda la familia, sus hermanas y su hermano Salvador y Gerda. Bueno, pues a su hermano Salvador nada más, se da el golpe de Estado, le dan el golpe de Estado y a él le destituyen de su cargo. Le meten preso, a él y a su mujer, a Gerda Leindorfer, y a él le fusilan. Son amigos de Miguel de Unamuno, son muy amigos de hecho de Miguel de Unamuno, y él intenta interceder con Franco para que no fusilen a su amigo. No lo consigue. De hecho, él va a hablar con Franco el día 6 de octubre, creo que era, y le fusilan el 23 de octubre, fusilan en el barranco de Biznar a Salvador. Bueno, la historia de María es una historia... yo digo que ella se mimetizó con el nuevo sistema porque ella era una maestra que durante la República ella daba clases según el nuevo ideario de la República y las clases eran laicas, según el ideario de la Institución Libre de Enseñanza, pero cuando llega la guerra, el marido, que fue acusado de ser alcalde comunista, logra mimetizarse con el nuevo régimen y forma parte de la administración gestora del nuevo ayuntamiento. Entonces ella pasa de ser esa mujer que no iba a misa, que no daba catecismo, pasa a mimetizarse con lo que quiere el nuevo régimen y consigue que nadie se meta con ella en Villanueva de la Vera. De hecho, cuando la hacen presa, cuando la detienen porque un soldado escribe una carta al gobernador de Cáceres diciendo que hay muchos rebeldes en ese pueblo y que aquí que nadie lo sabe, que las autoridades no han querido saber nada. Se trataba del marido de María, que logró mimetizarse con el nuevo sistema y que a ella no la pudieran quitar del magisterio como si había pasado con una de sus hermanas. Ella entonces en una declaración sí que admite que en su casa tiene refugiados a toda su familia y entre ellas tiene refugiada a su cuñada Gerda Leindorfer. Sí.
Sí, de hecho, Gerda, cuando consigue salir de la cárcel, que bueno, ella salió bueno, es una familia que tiene muy buenas relaciones con lo más granado de la intelectualidad de esa época. Entonces Gerda, gracias a Manuel de Falla, consigue salir de la cárcel. Y María, en su declaración, ni siquiera, o sea, fue muy sincera, porque ella dijo que tenía en su casa viviendo a su cuñada, que era la mujer de su hermano Salvador, y da con pelos y señales que su hermano, bueno, que no sabe qué ha sido de él, cuando ella ya sí sabe que su hermano ha sido fusilado, pero podía haber dicho que se llamaba María Angustias, porque así era el nombre con el que ella la habían bautizado, sin querer, porque ella era judía, ella no quería que la bautizaran, pero accede a que la bauticen, para poder también mimetizarse con una estrategia de supervivencia, ¿no? Con el nuevo sistema. Y también es verdad que como ella tenía en su casa a toda su familia que había sido, pues, o se les había quitado del magisterio a sus hermanas, o sí. estaba Gerda depuradas, una de sus hermanas depurada de magisterio. Ella, por lo que he leído que tú has escrito, ¿no? Era la única que podía alimentar a su familia, o sea que de ella dependían todo el mundo. Todo el mundo. Con lo cual al final yo creo que quizá ese peso de los cuidados, de la protección del núcleo familiar que recaía en ella, pues hace que se necesite mimetizarse y adaptarse, ¿no? a la nueva realidad. Sí, es totalmente comprensible. Ella tenía allí a su madre, a su tía, a sus hermanas, a su cuñado, a su cuñada Gerda y a su sobrino. Claro. Tenía todos allí en Villanueva de la Vera. Entonces, sí, era eso, pues, supervivencia pura y dura. Y como ellas, pues habría también muchas muchísimas mujeres que tuvieron que asumir el nuevo régimen y el nuevo rol que el régimen las impuso como mujeres, exacto, como cuidadoras y guardianas del hogar. Y ella decide, bueno, pues es mejor esto que la muerte, porque realmente lo que ella la esperaba era lo que le había pasado a su hermano, el fusilamiento. Sí, sí. La esperaba lo mismo. Entonces dijo, bueno, pues no, ¿qué quieren? ¿Que vaya a misa? Yo voy a misa todos los domingos si hace falta, pero que a mi familia no la toquen, no les pase nada. Qué interesante estas historias de vida, ¿verdad? Sí, sí. Yo te quería hacer una pregunta, que queríamos enfocar esto sobre las historias de mujeres, pero no estamos hablando también de memoria y creo que es lógico que te pregunte qué opinas de esta derogación de la Ley de Memoria Democrática que quiere hacer el gobierno del Partido Popular y Vox en Extremadura, y esa nueva ley que hablan de concordia. No sé qué... Pues a mí me parece un despropósito. ¿Qué les dirías, no? Pues a mí me parece un despropósito total. O sea, yo también quiero concordia, por supuesto. Lo único que quiero es que nuestro país conozca nuestra historia. Creo que tenemos una herida que se ha cerrado echando tierra encima, no se ha curado. Entonces yo creo que lo que debemos hacer y proponer entre todos para poder llegar a esa concordia de la que ellos hablan es: vamos a abrir la herida, vamos a limpiarla, y una vez limpia y que todos conozcamos qué es lo que pasó, por qué pasó y dónde estamos y por qué estamos donde estamos, ahora ya la cerramos. Y ahora ya sé que hay concordia, como ha pasado, por ejemplo, en Alemania. Aquí en España también hemos tenido campos de concentración y las mismas barbaries, que era un sistema fascista. Bueno, igual. En Extremadura tenemos el campo de concentración de Castuera, por que ejemplo, ni siquiera, ahora mismo es un pastizal donde están pastando las ovejas, y ni siquiera el Ayuntamiento de Castuera o la Junta de Extremadura ha hecho nada por intentar hacer un memorial, claro, como un lugar de memoria. Estoy convencida que hay gente de Castuera que no sabe lo que sucedió a escasos kilómetros de su pueblo. No lo saben, no. De hecho, bueno, Juan Galindo, el marido de Agripina Moreno, estuvo en un campo de concentración, en el campo de Los Almendros, en Alicante. Y la gente no conoce que aquí hubo campos de concentración, no sabe lo que pasó. Vamos a saber qué pasó, vamos a limpiar esa herida y ahora ya sí que hay concordia. Pero primero vamos a recuperar nuestra memoria histórica y democrática. Vale, es que es evidente, o sea, memoria, justicia, reparación, eso es, para que haya una garantía real de no repetición. De hecho, Gerda Leindorfer, ella sí que lucha por la memoria de su marido en el exilio. Gerda, cuando ya sabemos que estuvo refugiada en Villanueva de la Vera muchísimo tiempo, y cuando ya consigue el indulto general,
que fue a raíz del 9 de octubre de 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, es la amnistía general. Ella consigue irse a Inglaterra para volver a ver a su familia. Allí se casa e intenta recuperar la memoria de su marido. De hecho, os lo voy a leer porque tampoco me lo sé de memoria. Y es, verás, ella recibe, la Universidad de Granada ponen una foto de Salvador Vila Hernández y debajo de la foto una inscripción que dice, bajo la foto dice: Excelentísimo señor don Salvador Vila Hernández, catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras, nombrado rector por decreto de 20 de abril de 1936. Cesó el 23 de julio de 1936. A Gerda esto no le gusta ni un pelo, no le gusta nada. Dice, pero mi marido fue fusilado. No cesó. No cesó su cargo, fue fusilado. Y esto yo quiero que la gente lo sepa, claro, que fue fusilado. Entonces ella escribe un borrador de una carta que lo envía a Villanueva de la Vera, se lo envía a María, para que la familia Vila Hernández opine también sobre esto, porque a ella no le parece nada bien. Y dice este borrador de la carta, que era lo que ella estaba escribiendo para enviarlo al rector de la Universidad de Granada. Dice, Salvador no cesó de su cargo. A la edad de 32 años, sin procedimiento legal y sacado furtivamente de la cárcel, fue vilmente asesinado. No vale decir que esto ocurrió hace 40 años. Que yo sepa, la cristiandad sigue repudiando el martirio del Señor 2 milenios más tarde. Si realmente se desea honrar la memoria de un hombre profesionalmente íntegro y humanamente bueno, el primer paso es cambiar la falsedad de que cesó en su cargo y hacer constar el hecho incontrovertible de que fue asesinado. En tanto no sea así, repudio la inscripción y quiero dejar consignada mi propuesta de que han actuado ustedes en desconsideración y completo desacuerdo con mis sentimientos. Qué valiente. Fue muy valiente. Pues María Vila estaba de acuerdo con esta carta. Ella también quería que se recogiera, fue asesinado. Sí. Fue su sobrino el que también pensó en que quizás no era el momento, estamos hablando del año 77, que no era el momento de remover. Vale, en el año 77 todavía uno lo puede entender, pero en el 2024 no. Bueno, seguimos teniendo charlas sobre la transición de Siré, donde viene Martín Villa, una persona que está en la querella argentina por delitos de sangre, por el asesinato de varias personas, y se le ha recibido hace escasas semanas en Cáceres con todos los honores para hablar de lo maravillosa que fue la transición. Y bueno, pues nos da un claro signo del desconocimiento que hay en este país. De que hicimos una transición un poco con pies de barro. La santísima transición. Sí, sí. Eso daría para otro capítulo de Al Fresco totalmente. Sí, desde luego. Pues, Desiré, muchísimas gracias por estas experiencias de vida que nos has contado tan interesantes de estas mujeres de las que no sabíamos nada y que esperemos que sigamos conociendo, porque es importantísimo que la historia no borre nunca sus nombres. Sí. Pues nada, vamos a pasar con nuestro último nuestra última sección, que como sabéis es los extremeños y las extremeñas hacemos cosas, y en este caso hacemos canciones reivindicativas como la que Sara Meléndez nos ha preparado expresamente para este programa Al Fresco, que tiene como objetivo reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres. Sara, eres una pedazo artistaza. Mil gracias por regalarnos tu arte y que siga en todo lo alto por toda Extremadura y por el mundo entero. Hoy te quiero enseñar un fantástico mundo de Manolo y escucha sin hablar hasta el final. Hoy toca denunciar todos tus privilegios. No te ofendas, te tienes que revisar para lograr un mundo ideal donde
la prostitución y géneros que nos encasillen. Se acabó. Las mujeres decimos no y con solo